Muy buenos días y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este martes 6 de marzo, en el que vamos a comenzar haciéndoles una propuesta para esta misma tarde. Y es que a partir de las 7:30 en el Ateneo de Santander presenta su última novela Andrés Neumann bajo el título de Fractura. Y aquí en Cantabria por la mañana tenemos la suerte de charlar con él antes de la presentación de esta tarde. Andrés Neumann, muy buenos días. Hola, muy buenos Bienvenido días. a Cantabria por la mañana, un verdadero placer tenerte con nosotros antes de la presentación, como decimos, de esta misma tarde. Muchísimas gracias y gracias por poner unas velas que van a perfecto juego con la cubierta. Es cierto. Me imagino que ayer Es cierto. teníais unas velas de otro color. Y la manta sobre la que está sentado, todo estaba pensado, Andrés. Es que cuidáis todos los detalles, estoy encantado. Andrés, última novela, como decimos, bajo el título de Fractura. ¿Qué se van a encontrar los lectores en esta última publicación? Pues una novela con viajes, con amores, así en plural, y una reflexión, espero, sobre lo que yo creo que son las tres fuerzas sin patria que recorren nuestra vida: la energía, la economía y, por supuesto, el amor. Y esos tres flujos van uniendo tiempos y espacios diferentes a lo largo de la novela. Hablas de reflexión. ¿Es precisamente o quizá el hacer reflexionar al lector una de las cosas más complicadas a la hora de escribir? Bueno, yo no tengo la idea de que los autores debamos hacer reflexionar a los lectores como si fuesen nuestros alumnos o nuestros discípulos. No tengo esa visión, digamos, vertical de la escritura. Más bien diría que es un reflexionar juntos. Hay ideas que uno va intuyendo mientras escribe y que quien las lee completa. Yo te diría más bien que un libro es un escenario de pensamiento donde lectores y autores trabajan en equipo. Y en ese sentido, claro, si se produce alguna idea y también, y por supuesto, alguna emoción, creo que el libro queda completo. En esta publicación se entretejen amor y humor, historia y energía, la belleza que emerge de las cosas rotas. ¿Qué son las cosas rotas, Andrés? Bueno, primero, en un sentido literal, a mí siempre me han fascinado los objetos rotos. Me parece que algo roto tiene más relato que algo intacto. Algo roto te hace pensar en el pasado de ese objeto y también te impulsa a imaginar un futuro en el que quizás se repare, ¿no? Digamos que un objeto roto es un objeto más intenso. Y eso entronca, vuelvo a la portada, si te fijas, la portada tiene como una franja que está uniendo ¿Cierto? una esfera partida, y eso es una alusión a una artesanía japonesa llamada el kintsugi. El kintsugi es una técnica muy antigua que consiste en reparar los objetos rotos con polvo de oro, de manera que las grietas de ese objeto, en lugar de ocultas, quedan subrayadas. Entonces, un objeto reparado de esta manera es un objeto que celebra su memoria superviviente, por así decirlo. Y aquí pasamos a la parte metafórica, ¿no? La belleza de las cosas rotas tiene que ver con esos personajes, ya en este caso individuos y no objetos, que trasladan sus cicatrices por el mundo y deciden convertir los lugares por donde su vida se rompió en parte de su nueva identidad. Es en ese sentido una reflexión también sobre qué hacer con nuestras partes rotas y cómo reunir las piezas. Ahí podríamos hablar también de segundas oportunidades, ¿no? Exacto, sí, segundas y terceras y cuartas. siendo y optimistas, quintas. Exactamente. En el caso de Fractura, además, hay cuatro historias de amor, y son 4 historias de amor a edades diferentes. Y esto también fue interesante de narrar. Se narra desde la infancia hasta la senectud de un personaje que va conociendo a diferentes parejas. Y fue muy divertido y muy emocionante el contar desde el primer amor juvenil que sucede, no podía ser de otro modo, en la novela en París, en la París de la Nouvelle Vague, además, que es un París que ha narrado muchas historias de amor, hasta llegar a una última historia de amor en la España de finales del siglo pasado, a la edad de la jubilación. Y esto de contar historias de amor protagonizada también por gente mayor es algo que me gusta mucho, porque a veces tenemos muy restringido lo romántico a cierta franja generacional, y me parece que le hacemos flaco favor a nuestra manera de pensar el amor si siempre estamos insistiendo solamente en una generación. Me preocupa mucho lo intergeneracional, historias que de algún modo conecten al nieto, al hijo y al abuelo. Me parece que eso es un trabajo casi político en el mejor sentido que puede hacer también la narrativa.
Me gustaría conocer un poco más, por lo menos algunos de los personajes que vamos a poder encontrar en esta novela, pero quiero hablar también del título. Hablamos precisamente de cosas rotas, nos explicas Sí. esta solución para arreglarlas, quizá de ahí también el nombre de Fractura. Sí, 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 fractura tiene que ver con lo colectivo y con lo íntimo, tiene que ver con distintas grietas que aparecen en la vida, en la memoria o en la configuración de los países que habitan los personajes. Y en cuanto a esos personajes, son básicamente 6. El protagonista, que es un señor japonés que ha pasado casi toda su vida fuera de Japón, de manera que es un extranjero de su propia patria, que es algo que ha ocurrido en mi familia mucho por razones que no vienen al caso. Y este señor japonés, que ha vivido en estos 4 países, Francia, Estados Unidos, Argentina y España, por su empresa, la empresa para la que trabaja, conoce a 4 mujeres a lo largo de su vida, que son las verdaderas narradoras del libro, ¿no? Él es más un punto de referencia que un narrador. Y estas 4 mujeres son una historiadora francesa, una periodista norteamericana, una traductora argentina y una fisioterapeuta española. Y entre las 4 van configurando y reuniendo las piezas de un personaje que es bastante enigmático, bastante huidizo, del que no terminamos de averiguar quién fue. Es como si de algún modo, a través de las historias de amor, pudiésemos construir un relato detectivesco con respecto al pasado de un personaje. Y hay un sexto y último personaje que es un periodista argentino que está tratando de entrevistar a este señor japonés y fracasa gloriosamente porque este señor japonés le cuelga el teléfono, no le contesta los mensajes, y de algún modo este periodista trata de inventarse su vida porque no consigue entrevistarlo nunca. ¿Cómo surge la historia, cómo surge la idea de escribir Fractura? Bueno, surge poco a poco. Las ideas para las novelas no son De un día para una otro. chispa, como puede ser la de un poema, por ejemplo, sino que más bien es como una capa sobre otra capa sobre otra capa hasta que se va presentando una estructura. La muy primera idea surgió durante el terremoto de 2011 que ocurrió en Japón, en la costa noreste de Japón, y que originó el tsunami que a su vez provocó pocas horas después el terrible accidente de Fukushima, ¿no? Y viendo esa nube de humo, ese hongo nuclear, me pregunté, supongo que como muchas otras personas, cómo es posible que los países tengan esta tentación de fundar su futuro sobre aquello que los destruyó en el pasado, ¿no? Y por otro lado, que eso sucediera en un país de vocación tan superviviente, tan irreductible como Japón. Es decir, que uno tiene la pulsión autodestructiva y la maravillosa capacidad de supervivencia muy marcada en ese territorio, ¿no? Un país además sísmico y rodeado de agua y de tsunamis y lleno de centrales nucleares, ¿no? Sí. Entonces había algo, no sé, como una especie de, no sé, de harakiri nacional que me parecía interesante de analizar. Pero es que muy pronto después de eso alguien recordó que en Garoña, en España, había un reactor nuclear idéntico al que había fallado en Fukushima. Entonces esto me hizo pensar este modo muy potente en que una noticia o una historia que parece lejana, de pronto te pertenece. Esto ocurre con los viajes y con la ficción, ¿no? Uno ve una película, no sé, sobre un cocinero indio y de repente Nueva Delhi forma parte de tu vida de un modo que hace hora y media no. O uno pasa un fin de semana en algún país que nunca había visitado y regresa a casa con ese país y de pronto su propia geografía íntima ha quedado ampliada, ¿no? Entonces me apetecía mucho trabajar con la estructura de las ondas expansivas. En la novela todo el tiempo hay círculos concéntricos que van creciendo hasta que nunca sabes qué está cerca y qué está lejos, ¿no? Es un experimento con conectar tiempos y espacios diferentes bajo estas 3 constantes que son la energía, el dinero, el amor. De hecho, señalas, conecta espacios y tiempos diferentes. Fractura es una novela que conecta personas, pero también conecta culturas distintas. Así es. Sí. La idea exactamente era también poner a dialogar idiomas y países aparentemente lejanos y que de pronto tienen más en común de lo que creemos. Una cosa muy divertida de escribir fueron los malentendidos lingüísticos del personaje con las personas a las que quiere.
esta extraña aventura que consiste en tratar de comunicarte con alguien en una lengua que no dominas, y cómo a veces esos malentendidos son mucho más inspiradores o productivos que el dominar una gramática, ¿no? Le pasa mucho a este señor japonés, al señor Watanabe, que es así como se llama, que cuanto mejor va hablando una lengua de un país, más motivos tiene para pelearse con sus parejas, ¿no? Entonces llega un momento en que le dice a su pareja francesa: la verdad es que te entendía más cuando te entendía menos, ¿no? O nos entendíamos más cuando te entendía menos. Entonces también una reflexión un poco humorística sobre hasta qué punto las lenguas comunican o incomunican, y hasta qué punto el lenguaje no verbal a veces forma parte del lenguaje afectivo con más eficacia que las palabras. ¿Esta publicación puede tener quizá alguna relación con otras obras que ya has publicado? Me imagino que sí. Creo que las conexiones entre los libros son inevitables y a veces inconscientes. Así a bote pronto, de la parte de la que sí puedo ser consciente, me imagino que el tema del amor y la traducción está sin duda muy presente en otra novela de una extensión parecida a la de Fractura, que fue El viajero del siglo, que hace 9 años fue premio Alfaguara. En esa novela había una historia de amor entre dos traductores, y donde había paralelismos sí constantes entre traducción y amor, ¿no? Como si toda historia de amor fuese el aprendizaje de otro idioma y la búsqueda de un idioma común, y como si todo acto de traducción implicase un amor por otra voz de alguien que no está y al que se añora de algún modo. Bueno, pues eso es un punto en común sin duda. Y luego las historias de viajes y de migraciones y de fronteras, creación de nuevas fronteras posibles, es algo que está en otros libros. Me imagino que eso está en novelas como Una vez Argentina, por ejemplo, como Hablar solos. Creo que todos los libros que uno va escribiendo van conformando un mosaico, pero es un mosaico que uno no visualiza en conjunto, y creo que eso es bueno, porque si no, la escritura se vuelve demasiado premeditada. Creo que del mismo modo que uno a veces repite patrones personales sin darse cuenta, uno mira atrás y ve que tiene una cierta manera de formar amistades o parejas de la que uno no es consciente mientras está tejiendo ese nuevo afecto, y con perspectiva uno ve que sí, que uno cae y recae y reincide en ciertas lógicas. Probablemente al escribir uno cree fundar un mundo nuevo, inaugurar una línea estética distinta para su propia escritura, y luego cuando pasa un tiempo se da cuenta de que ha tropezado con esa piedra otra vez. Y creo que eso se llama quizá fantasmas personales, y de eso también se alimentan los libros. Y precisamente, ¿cómo ha evolucionado Andrés Neumann en todos estos años como escritor? Porque ya son muchas publicaciones las que tienes en el mercado. Sí, bueno, está bien que pienses que he evolucionado, eso es muy optimista. Podría haber involucionado. Me alegra entonces que la pregunta suponga... Sí, has evolucionado, Andrés. Suponga que he evolucionado, esto me consuela, ¿no? Todavía no ha llegado el tiempo de la decadencia. Pues mira, como sabes... Si consideras efectivamente que has evolucionado. No lo sé, esperemos que sí, pero no soy yo quien para afirmarlo. Pero sabes que yo me he dedicado al cuento, a la poesía, a la novela. Si hablamos de novelas, me imagino que sobre todo hay una cuestión que no tiene que ver con los libros, sino con las circunstancias de los autores que los escriben. Me he vuelto más paciente a la hora de construir los libros. He perdido por el camino ciertas prisas, supongo que eso tiene que ver con cumplir años, y esa paciencia tiene consecuencias literarias en la construcción del personaje. Tengo menos prisa por contar la vida de los personajes, y me gusta mucho ver cómo pasa el tiempo. Es como si el tiempo enhebrase 3 anillos que están relacionados. El tiempo pasa por quien está escribiendo, el tiempo pasa por quien está leyendo, y el tiempo pasa por el interior del libro. En una novela larga uno puede, por un lado, ver cómo la vida de quien está escribiendo cambia. Uno puede empezar una novela sin hijos y terminarla con hijos. Uno puede empezar una novela viviendo en un país y la termina en otro. Uno puede empezar una novela casado y terminarla divorciado, o viceversa. Entonces es muy interesante cómo las circunstancias personales durante la escritura, en este caso de 7 años, de una novela... 7 años, te iba a preguntar. 7 años has tardado en escribir Fractura. Esto es. Entonces, eso a veces se mete dentro de la novela y es muy interesante. Recuerdo haber terminado El viajero del siglo mientras perdía a mi madre, por ejemplo, ¿no? Y esto, en cierto modo, afectó a las escenas finales de la novela. Pero también modifica al lector, que lo lee, a lo mejor, pongamos, durante un par de semanas, ¿no? Y el estado de ánimo no es el mismo, las circunstancias vitales en que uno lee la novela no es lo mismo, y yo tengo la fantasía de que eso afecta
al modo de leerla, pero también y en último lugar, ese tiempo que transcurre y se enhebra también a través de los personajes, genera la posibilidad de verlos envejecer, crecer, formar familias, y esa paciencia entonces me he dado cuenta de que tiene consecuencias narrativas bonitas, y ahora trato de tardar lo más posible en terminar una novela en lugar de tratar de cerrarla cuanto antes. Eso es un cambio que noto que ha habido. Eres uno de los autores jóvenes más reconocidos, reconocido además con diversos premios. La crítica te alaba, Andrés. ¿Qué esperas de Fractura? Yo creo que no hay que esperar nada en general de nada. En este sentido, bueno, habría que reivindicar un poco el budismo zen de los japoneses. Creo que las expectativas son muy enemigas de la felicidad, ¿no? Creo que todo lo que ocurre tiene que ser un regalo. Lo que yo sí te puedo decir es que escribir Fractura fue una experiencia verdaderamente movilizadora y en cierto modo transformadora a nivel personal por muchas razones, pero una vez que uno publica un libro, creo que conviene guardar una prudente falta de expectativas, así que te podría decir que de Fractura espero que se me ocurra pronto el siguiente libro. Andrés, pues ha sido un verdadero placer tenerte en Cantabria por la mañana. Te deseamos muchísima suerte con esta novela Fractura y te esperamos muy pronto en Cantabria por la mañana de nuevo. Muchísimas gracias y gracias por la bienvenida también. Hasta siempre. A todos ustedes les recomendamos esta tarde a las 7:30 Ateneo de Santander. Andrés Neumann presenta Fractura, que ya ven que merece la pena devorarlo además en muy poco tiempo, porque es un libro que nos engancha a medida que vamos pasando una página tras otra. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.